Hoy vamos a hablar de un algoritmo muy peculiar llamado deflocking algorithm. El nombre de este algoritmo en español significaría algo así como el algoritmo de la manada, de la aglomeración o del grupo. Y como su nombre bien indica, lo que hace es simular el comportamiento de animales que se mueven en grupo e interaccionan entre sí, como pueden ser pues un cardumen de peces, un rebaño de ovejas o una bandada de pájaros. En mi caso he hecho dos implementaciones, una en 2D interactiva, en la cual puedes jugar con los parámetros del algoritmo y ver lo que ocurre, y otra en 3D pues más similar al algoritmo original. Y aunque creo que estos programas son muy simples, creo que son lo suficientemente interesantes pues como para dedicarles un vídeo. Así que eso. Nuestro grupo va a estar constituido por distintos individuos, a los que llamaremos agentes autónomos. Un agente autónomo es un ente que cumple pues dos características principales. La primera es que posee una percepción limitada de su entorno, y la segunda es que en función de dicha percepción es capaz de cambiar alguna de sus características internas. Pues en la naturaleza hay millones de ejemplos de esto. Un pez que ve un alga y cambia su posición para comérsela. Un pulpo que ve un depredador y cambia de color para camuflarse. En nuestro caso, los agentes van a tener pues dos características principales pues muy sencillas, una posición y una velocidad. Y la velocidad pues irá cambiando la posición en cada instante de tiempo, MRU de toda la vida. Aparte, nuestros agentes van a calcular una velocidad más. Esta velocidad la llamaremos velocidad deseada y se calculará en función de lo que ocurra en el entorno y representará la velocidad que desea tener el agente en un instante de tiempo concreto. Para ilustrar esto pues voy a poner un ejemplo muy simple. Imaginamos un pez nadando tranquilamente por el mar, con su posición P y su velocidad V. Y de repente pues aparece un tiburón. Claramente la velocidad que tiene el pez en ese momento no refleja la velocidad que desea tener. Deseará tener una velocidad que le permita esquivar al tiburón. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo puedo transformar la velocidad que tengo en la que deseo tener? Lo primero es saber cuánto nos estamos equivocando, cuán diferente es nuestra velocidad actual de la que queremos tener. A esto básicamente se le conoce como medir el error. En nuestro caso, como estamos trabajando de manera vectorial, el error pues lo puedes ver como un vector que va desde la velocidad actual hasta la velocidad deseada. Cuanto más grande sea ese vector, pues más diferentes serán las velocidades y más error tendremos. Eliminando este error conseguiremos pues lo que queremos, transformar nuestra velocidad actual en la deseada. Hay muchas técnicas para eliminar errores, pero yo la que voy a usar pues es una muy simple y es la que se da pues en el algoritmo original. Esta simplemente consiste en quedarnos con la dirección del error y multiplicar esa dirección por un pequeño incremento de velocidad. Este pequeño incremento se irá sumando a la velocidad actual en cada instante de tiempo, de tal manera que cuanto más pase el tiempo, más se irá pareciendo la velocidad actual a la que deseamos tener. Esto pues se puede ver de una manera muy visual pues con esta pequeña animación en la que se ve claramente como poco a poco este vector va transformando nuestra velocidad actual en la deseada. A este nuevo vector lo vamos a llamar fuerza dirigida. También quiero destacar que este vector lo voy a limitar en magnitud, de tal manera que pueda controlar cuánto tardan los agentes en llegar a la velocidad referencia. Pues una vez entendidos los conceptos de velocidad deseada y de fuerza dirigida, ahora ya pues nos podemos poner creativos. Lo que haremos a partir de ahora será asociar un comportamiento que queramos que tengan nuestros agentes al cálculo de una velocidad deseada. El ejemplo más sencillo que se me ocurre pues es el de esquivar una pared. Modelar este comportamiento pues es muy sencillo. Simplemente cuando la gente se acerque lo suficiente a una pared, su velocidad deseada será como un poco más de 45 grados de su velocidad actual, de tal manera que pueda esquivarla. Otro así muy sencillo pues podría ser perseguir un objetivo. Si apuntamos nuestra velocidad deseada a un objetivo, nuestro agente siempre tenderá a ir hacia ese objetivo. Pues de esto tengo dos ejemplos, uno en 2D que se ve bastante bien y otro en 3D. También quiero destacar que como estamos trabajando vectorialmente, no solo podemos variar nuestra velocidad en dirección, sino también en módulo. Aplicado al ejemplo anterior, si hacemos que la velocidad deseada sea cada vez más pequeña, cuanto más se acerque al target, conseguiremos que el agente se pare justo en el lugar del objetivo. Y así es como he hecho pues la maravillosa animación del principio. Podemos hacer ejemplos un poquito más elaborados. Si cogemos el target y lo ponemos como siempre delante del agente autónomo
y vamos haciendo que gira alrededor de él de manera aleatoria, conseguimos pues un efecto muy parecido a un pez, por ejemplo, nadando en un charco. Podemos hacer cosas más elaboradas, pues por ejemplo, en vez de calcular la velocidad deseada todo el rato, podemos hacer como un campo vectorial de velocidades deseadas, y cada vez que pase por un punto de ese campo se le dará a la gente una velocidad deseada. Ahora viene pues una parte importante, así que atento. También quiero destacar que como el hecho de darle a una gente una velocidad deseada simplemente se traduce en aplicarle una fuerza, y como sabemos de física, a un objeto pues le podemos aplicar más una fuerza, eso nos va a permitir sumar comportamientos. El ejemplo perfecto de esto es un VFF, un algoritmo de navegación local muy simple, en el que hay dos comportamientos modelados con velocidades deseadas. Una velocidad asociada a seguir objetivos o rutas, como los ejemplos anteriores, y otra velocidad asociada a esquivar obstáculos. Sumando esos dos comportamientos, pues conseguimos que nuestro agente siga objetivos o rutas a la vez que esquiva obstáculos. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que el efecto de flocking nace de la interacción entre agentes. Un ejemplo muy claro de esto pues podría ser un cardumen de peces, donde si cada pez actuara por su cuenta, pues nunca podría aparecer esa forma como de bola que se va moviendo. Entonces, para conseguir esto, lo primero que tenemos que hacer es conseguir que nuestros agentes se perciban mutuamente. Esto en términos de la simulación pues es muy sencillo. Simplemente cuando un agente entre en el rango de un agente observador, el agente observador será capaz de conocer pues su velocidad actual y su posición actual. El efecto de flocking es consecuencia de la suma de tres subfenómenos distintos, cada uno por supuesto asociados a su velocidad deseada y asociados pues a un tipo de interacción que pueden hacer los agentes entre ellos. Estos tres subfenómenos son los siguientes: la alineación, los agentes tenderán a estar alineados, o sea, alinear sus velocidades. La cohesión, los agentes intentarán estar pues agrupados, unidos. Y la separación, los agentes intentarán pues separarse, no chocarse entre ellos. En la bibliografía que he consultado lo llaman un juego de cooperación y competición, donde por una parte los agentes cooperan pues intentando alinearse y agruparse, y por otra parte compiten pues por el espacio intentando pues separarse mutuamente. En este juego de tira y afloja es donde aparece el fenómeno de flocking. Ahora lo que voy a hacer pues es comentar cómo se calculan cada velocidad deseada asociada pues a cada subfenómeno del fenómeno de flocking. El fenómeno de la alineación es el más sencillo de entender. La velocidad deseada de nuestros agentes tenderá a ser la media de las velocidades de los agentes que entran en su rango de visión. Y se calcula pues de una manera muy sencilla, simplemente haciendo una media vectorial. La cohesión pues es también muy sencilla de entender. Los agentes cogerán la posición de todos los agentes que están en su rango de visión. Harán la posición media y dirigirán su velocidad deseada a dicho objetivo. Es análogo pues al ejemplo que vimos anteriormente de seguir un target. De esa manera pues los agentes tenderán pues a agruparse. Hola, buenas, soy el Jorge del futuro, el que está editando el vídeo, y la verdad es que la explicación que di sobre la separación no me ha convencido mucho, así que voy a explicarlo otra vez, pero con la pizarra. Voy a poner una analogía muy simple, que es la de ir en metro a las 8 de la mañana. Imaginaos pues que vais al metro a las 8 de la mañana, en este caso este soy yo, y de repente pues se para el metro y se sube una persona y se pone justo al lado vuestro. Claramente, como cualquier persona en el metro, quiero alejarme lo máximo posible de las personas que no conozco, así que yo me movería pues en esta dirección. Este vector lo podríamos calcular como la diferencia entre mi posición y la posición de la persona desconocida. Y lo podríamos hacer unitario para solo quedarnos con la dirección.
Imaginaos que ahora en vez de una persona hay dos. La dirección en la que querría alejarme de las personas pues sería algo así. Entonces, para calcular este vector haríamos lo mismo, pero haciendo la media de las direcciones en las que nos queremos alejar. Por ejemplo, cogeríamos el primer vector, que es el que nos indica hacia dónde tenemos que dirigirnos para alejarnos de esta persona. Le sumaríamos el vector para alejarnos de la segunda persona y lo dividiríamos entre el número de personas, que serían 2. Teniendo esto en cuenta, ya sabríamos cómo alejarnos de cualquier número de personas. El problema de esto es que nos hemos olvidado de un pequeño matiz. Al igual que cuando estás en el metro a las 8 de la mañana, quieres alejarte de todas las personas. Pero es mucho más importante alejarte de la persona que está pegada a ti que de las personas que están más lejos. Entonces, tenemos que reflejar eso en nuestro cálculo de la velocidad deseada. Esto se calcula de una manera muy simple. En vez de hacer una media normal, haremos una media ponderada, inversamente proporcional a la distancia de las personas. Esto significa que las direcciones de las personas que están más cerca nuestro tendrán más peso en la media. Y esto matemáticamente pues quedaría tal que así. Esta sería la dirección para alejarnos de cada persona, esta sería la distancia y está puesta de manera inversamente proporcional, y esto sería el número de personas que estamos cerca, de tal manera que haríamos la media ponderada de esta manera. Pues bueno, pues ya estaría. La verdad es que el resultado siempre que lo veo, no sé, me impresiona. En la implementación 2D pues podemos jugar con la importancia de cada subfenómeno. Si por ejemplo subimos mucho la alineación, todos los agentes de la pantalla acaban teniendo pues la misma velocidad. Si subimos mucho la agrupación, pues vemos cómo los grupos acaban siendo tan pequeños que los agentes se chocan entre sí. Y si subimos mucho la separación, vemos que ya no aparecen grupos. Seguramente si eres avispado te habrás dado cuenta de medir el error, tener una referencia dinámica, calcular cuánto tiempo voy a tardar en ajustarme a la referencia. ¿Esto es teoría de control? Pues sí, estás en lo cierto. De hecho, cada uno de estos agentes sería un pequeño controlador proporcional. Y este algoritmo me parece un ejemplo perfecto para explicar cómo funciona la teoría de control. Porque como estamos trabajando vectorialmente, se ve muy bien qué es nuestra referencia, qué es lo que tenemos, cómo lo vamos a cambiar y qué es lo que lo cambia. En nuestro caso, pues nuestra referencia sería la velocidad deseada, que va cambiando en función del entorno. Lo que queremos cambiar es nuestra velocidad actual. Y el cambio que le hacemos a nuestra velocidad actual es la fuerza dirigida. Entonces, seguramente te preguntes, ¿por qué no he implementado pues, un controlador más avanzado como un PID? La respuesta a esto es simplemente porque no queremos que nuestros agentes se ajusten lo más rápido posible a la referencia que tenemos. Y así, pues, emular que los animales tardan un poco en ajustarse pues, a la velocidad que quieren tener. Antes de nada, las referencias de este vídeo son el capítulo 6 del famoso libro de la naturaleza del código de Daniel Sweetman, que es el creador del famoso canal de Coding Train, en el que está pues, inspirado la verdad. Básicamente pues un crack. También una cosa interesante del algoritmo es que se usó en la película del Rey León. En alerta spoilers, la famosa escena
en la que muere Mufasa para generar el rebaño de ñus que lo atropella. Bueno, pues no mucho más. Como siempre, todo el código está en mi maravilloso GitHub. Te invito pues a descargarlo, probarlo, jugar con él, modificarlo o hacer lo que quieras. Y recuerda, si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Y hasta el próximo vídeo.